Buenos días y buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en el seminario web de hoy titulado SolidWorks, Estrategias Inteligentes para Ahorros en el 2025. Mi nombre es Bebly Sánchez y seré su anfitriona por hoy. Las principales empresas de ingeniería, diseño y manufactura utilizan SolidWorks para sus proyectos. Sin embargo, gestionar eficazmente las licencias y los costos del software puede resultar complicado. En este seminario web, el ingeniero en preventa de OpenIT, Alfonso Villanueva, profundizará en cómo podemos obtener visibilidad sobre el uso de las licencias y tomar decisiones informadas y rentables con datos del mundo real. Antes de comenzar, invito a todos a enviar sus preguntas por correo electrónico webinars@openit.com. También estamos monitoreando nuestra sección de preguntas y respuestas, donde más adelante nuestro orador responderá algunas preguntas. Y si no tenemos la oportunidad de responder algunas, nos comunicaremos por correo electrónico para brindarle respuestas. Nuestro presentador es ingeniero de preventa con amplia experiencia en la optimización de software de ingeniería, técnico e industrial. Con sede en Querétaro, es un consultor de alto nivel, con una vasta experiencia en licenciamiento de software, administración de tecnología y gestión de activos de TI. Es un líder comprobado con una combinación única de responsabilidades en pequeñas y grandes empresas, con una pasión de construir negocios exitosos. Actualmente, colabora con el equipo de ventas como experto técnico para ofrecer la mejor solución a los clientes en torno al licenciamiento de software. Señoras y señores, le damos la bienvenida a Alfonso Villanueva. Muchas gracias, Bebly. Bienvenidos a todos en este día en el que exploraremos cómo poder optimizar nuestra suite de productos de SolidWorks. Bien, empecemos de una vez. La agenda para el día de hoy hablaremos un poco acerca del licenciamiento de SolidWorks. Veremos algunos ejemplos que hemos tomado de nuestros propios clientes y veremos al final cómo son las estrategias de optimización de nuestro software de ingeniería, técnico e industrial. Y bien, SolidWorks, como les comentaba, es una suite de productos que se utiliza alrededor del mundo en las áreas de ingeniería, de diseño y otras partes de nuestros negocios. Y este se maneja con diferentes tipos de licencias. Algunos de ellos pueden ser licencias de red, licencias independientes o los nuevos modelos de suscripción en la nube. Los términos pueden ser licencias perpetuas a 12 meses o incluso también para proyectos pequeños a 3 meses. El día de hoy nos estaremos enfocando en títulos que son concurrentes de red y también independientes, aquellas licencias que son para un solo usuario o también para una sola máquina. En los ejemplos veremos algunos precios que hemos obtenido de Internet y estaremos principalmente enfocándonos a SolidWorks versiones estándar, profesional y premium. Y también el mantenimiento que cuesta tener año con año estas licencias. Pasemos ya directo a nuestro ejemplo del primer cliente. Esta es una empresa que tiene en diferentes países, diferentes servidores donde tiene ahí las licencias de SolidWorks. Estamos haciendo una simulación global para responder la pregunta de por qué en algunos casos mis usuarios o los ingenieros se quejan de que no tienen acceso a las licencias y también ver oportunidades de cómo reasignarlas o incluso si pudiéramos tener ahorros aquí. En fin, a través de los reportes de OpenIT podemos hacer mapeos para hacer una simulación si tuviéramos un solo servidor global atendiendo a nuestros usuarios. Y es lo que estamos viendo en pantalla. Aquí vemos los nombres de las aplicaciones que tenemos en todos los servidores ya reunidos en una sola parte. Y vemos que hay licencias de 29, 4, 11, dependiendo del tipo de aplicación. Si nos vamos al uso que han tenido en el último año estas licencias, vemos que ha sido en realidad poco el uso. Aplicaciones que tienen 29 licencias disponibles nos muestra que solamente se han usado 9. Para algunas que tienen 11, el máximo del uso en todo el año fue de 5. En fin. Entonces, ¿qué sucede con esta información? Nos damos cuenta de que no debería haber denegaciones. Mis usuarios deberían estar trabajando bien.
Entonces, si nos vamos al caso de las denegaciones, aquí es donde ya nos damos cuenta que para dos aplicaciones en particular, SolidWorks y Office Premium, tenemos un número muy alto de denegaciones, 277 y 400 para el otro caso. Entonces vamos a explorar por qué sucede esto. Muy bien. Si nos vamos a un reporte del uso en tiempo real de estas licencias, exploramos SolidWorks y nos damos cuenta que en este reporte vemos que hay una cantidad de licencias que han sido reservadas. Es decir, el usuario reserva una, dos o tres licencias y quedan ya fijas para él, de manera que otros usuarios no pueden usarlas. Si vemos el tiempo de uso, algunos nos dice que tiene hasta 20 horas en la que se hizo esa reservación y la licencia sigue tomada por una sola persona. ¿Qué sucede? Que es posible que alguien que quiera entrar a utilizar este software, el sistema le responda que no hay licencias disponibles. Entonces aquí tenemos ya uno de los puntos que hay que revisar. Pero ¿quiénes son o en qué área están? ¿Qué departamento? Podemos ver la información accesando los datos de Active Directory, donde ya nos daría el nombre del usuario, el departamento, su correo, en fin, información necesaria para nosotros poder enviarle un correo y solicitar que libere esas licencias. Entonces, la información, como les digo, es de clientes reales, es por eso que está en gris todos los datos personales. Muy bien, ya tenemos aquí una lista de las personas que tienen licencias tomadas todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con la tendencia de uso? Sabemos que tenemos en la línea negra 29 licencias disponibles todo el tiempo y que el uso en la línea azul siempre está por debajo. Tiene sus altibajos, donde cuando más se han usado licencias han sido pocas comparadas con el número máximo de licencias que tenemos. Pero en la línea roja es donde aparecen estas denegaciones. Y es aquí donde recibimos la llamada, el correo o el mensaje de texto diciendo no puedo entrar a SolidWorks. Quiero hacer algo y no me deja. Entonces, ¿pero por qué sucede esto? Vamos a seguir explorando. Otro de los reportes que se utilizan mucho es el de eficiencia de licencias, donde nos dice la cantidad de horas que acumulan los diferentes números de licencias activas. Entonces vemos que cuando hay una licencia activa, llega a casi 8,000 horas de uso en este periodo de un año. Cuando tenemos 5 licencias activas, baja y solo acumulan un poquito más de 2,000 horas. Y así nos vamos una por una hasta el punto máximo, que son las 16 licencias que se usaron en todo el año y tienen muy poco uso. En la tabla nos dice que estas 16 licencias solo ocuparon un 0.202% del tiempo total siendo activas estas licencias. Entonces, algo más está sucediendo aquí por lo que tengamos estas denegaciones de mis usuarios. Seguimos explorando y vamos a ver el comportamiento de uso. Es decir, cómo están mis ingenieros, mis diseñadores utilizando el software. En este reporte de mapa de calor nos da los días de la semana y las horas del día. Entonces podemos ver exactamente cuántas licencias se están utilizando en cada uno de estos cuadros. Por ejemplo, el comportamiento normal nos dice que los ingenieros comienzan a trabajar a las 2 de la mañana y más o menos terminan a las 3, 4 de la tarde. Acuérdense que son diferentes países, entonces tienen diferentes tiempos o usos horarios. Es por eso que se corren un poco las gráficas a veces. En otras palabras, nos damos cuenta de que es un uso normal. No hay mucho uso fuera de las horas de trabajo, pero sin embargo, sí detectamos que hay usuarios que llamamos campers, es decir, que toman licencias y nunca las liberan. Y estamos hablando de 5 licencias, 6, 7, 8 en algunos casos, que están tomadas todo el día. ¿Qué pasa? Que cuando el usuario quiere trabajar, alguien que no tenga reservadas, pues va a empezar a ver
las denegaciones. Y nos dice, bueno, aquí vamos a ver, el día viernes a las 9 de la mañana hubo 18 denegaciones. Y es decir, quisieron entrar y el sistema les dijo, no hay licencias, no hay licencias. Bueno, sigamos explorando por qué. Vamos un poquito más al detalle ya. Ahora vamos a ver usuario por usuario. Cuando entramos a este reporte, nos da la lista de los usuarios, nos dice los números máximos de licencias que se están usando, el tiempo que lleva transcurrido en uso de la licencia y la columna de las denegaciones. Y aquí ya observamos algunos que tuvieron 3, 16, 37, 12 denegaciones y vamos a ver por qué está sucediendo esto. Si nos vamos a ver, hacemos una pregunta. ¿Será que necesito comprar más licencias? Pero si el máximo de uso son 16 y tengo 29, no hace sentido, ¿no? Otra cosa puede ser, bueno, a lo mejor hay proyectos nuevos y se están consumiendo más el software. Entonces podemos hacer este reporte donde vamos de acuerdo al tiempo de uso, vamos haciendo el cambio mes con mes. Es decir, de enero a febrero hubo un cambio hacia arriba de 29%. En marzo bajó un poco. Y así nos vamos uno por uno y nos damos cuenta que esto sucedió en 2023. En el 2024 no ha habido tantos cambios radicales. Ha habido un incremento de 28, 5, 10%, unas bajas de 9, 4%. Entonces está un poco estable. Entonces no debería haber denegaciones aquí. Y tampoco debería comprar más licencias. Estamos incluso sobrados. Si nos vamos al detalle de cuántos usuarios están usando el software, aquí vemos mes con mes la cantidad de usuarios distintos que accesan SolidWorks. Entonces, más o menos hay un crecimiento a partir de enero a octubre, pero aún así vemos que no es drástico, no es como para determinar si estoy quedándome sin licencias. Entonces, podemos ir viendo toda esta información. Son puntos críticos que hay que analizar para determinar si realmente necesito comprar o no, o qué es lo que pasa. Ahora, lo que vimos hasta el momento fue todos los servidores agrupados como si fuera uno solo. Vamos al detalle servidor por servidor. Si yo solamente me enfoco a un servidor, ya no a todos, nos damos cuenta que tienen menos licencias asignadas. Entonces, aquí sí vemos que, por ejemplo, para SolidWorks, este servidor tiene 10 licencias. En este momento tiene 8 en uso, una reservada y queda una licencia libre. Pues puede ser que aquí sí, si lleguen 2 usuarios a utilizar SolidWorks, a uno de ellos le va a tocar una denegación. Entonces, por aquí viene el problema que esta compañía tenía, que un servidor tenía pocas licencias, pero muchos usuarios. Entonces, seguimos viendo el detalle y nos vamos dando cuenta el tiempo que tienen de uso de estas licencias y se ve relativamente normal. 3 horas, 2 horas, 1 hora. Solamente hay una persona que es el que tiene la licencia reservada, pero solamente la ha estado usando por 2 días hasta el momento. Entonces, esto sí es algo más o menos normal de uso de las licencias cuando usamos reservaciones. Pero bueno, ahora vamos a comparar con la tendencia global contra la tendencia de un solo servidor. Aquí nos dice, bueno, en este servidor tienes 10 licencias y el gráfico de uso sí nos está indicando que muchas veces, muchos periodos de tiempo, estamos al límite de licencias. Entonces aquí está el problema. Cuando mis usuarios, que son muchos, quieren accesar la licencia de SolidWorks, les da el error, la denegación, que es lo que aparece aquí en las columnas rojas. Entonces ya estamos viendo qué es lo que está pasando. Esto nos da un indicador de que quizás en vez de tener servidor por servidor para cada país, pudiéramos agruparlos todos en uno solo
consolidando todas las licencias de manera que estén disponibles para que mis usuarios puedan entrar. Y bien, otra cosa que podemos explorar es el detalle de usuarios casuales o los usuarios expertos. Es decir, ¿quiénes son los usuarios expertos? Son aquellos que utilizan el software prácticamente todos los días y por mucho tiempo. Entonces, aquí ordenamos el reporte de manera que nos ponga los que menos uso tienen. Son este grupo de la parte superior. Y vemos que ellos tienen ni una hora de uso. Tienen muy poco tiempo acumulado. Y los días, la última vez que entraron a utilizar la licencia fue hace 40 días, hace 38 o 31 días. Entonces, estos usuarios los podemos clasificar como usuarios casuales. Sí, utilizan el software, pero muy, muy poco. Y en la parte de abajo tenemos ya usuarios que tienen más horas acumuladas, 170, 30, 50, y tienen muy pocos días de haberlo usado. Entonces, esto nos puede servir para determinar si estos usuarios los puedo dejar con la licencia actual, cambiarla a otro modelo que sea menos costosa o incluso determinar si son personas que ya no están en la organización o se cambiaron a otro departamento y podemos reasignar las licencias. Y bien, en conclusión, para este cliente, el problema fue que tenía diferentes servidores con diferentes números de licencias y algunos de ellos ya estaban al 100% de utilización. Al final, ¿qué hicieron? Consolidaron los servidores que menos licencias tenían en uno solo y de esta manera ya tuvieron mucha mejor eficiencia de trabajo. Pasemos al siguiente caso. Es otra empresa, otro cliente de OpenIT, en el cual se preguntaban cómo pudieran ellos ahorrar. Estamos pagando mucho por el software, tengo diferentes tipos de licencias, entonces quisiera reasignarlas de ser posibles. Entonces el primer punto es lograr la visibilidad. ¿Qué tenemos? En este reporte ya vemos que tenemos diferentes aplicaciones en diferentes versiones, la versión estándar, profesional y premium, la cantidad de licencias que compramos y la cantidad de usuarios. Y vemos el primer punto interesante. El máximo de uso de estas licencias también está por debajo de la cantidad que adquirimos. Para el primero, Camp Standard, compramos 50 licencias y en este periodo de agosto a septiembre solamente usaron 17 de ellas. Para otro producto, 0. Nadie lo utilizó en este mes. Y así nos vamos uno por uno identificando qué es lo que está sucediendo. Si vemos la tendencia de uso, aquí tenemos en rojo la cantidad de licencias disponibles para la versión premium y la tendencia de uso. Entonces, si vemos el gráfico, lo más que han usado han sido 6 licencias, como veíamos. Siempre está muy por debajo de la cantidad de licencias que los usuarios están consumiendo en la versión premium, que de hecho ya vimos al inicio que es de las más caras. Si nos vamos a ver la cantidad de horas que están utilizando este software, nos damos cuenta que cuando hay una licencia, se acumularon 24% del tiempo aquí, pero cuando usaron 6 se usó mucho menos. Fue 1.8 horas nada más en este mes. Entonces, esto nos dice que hay suficientes licencias disponibles. Incluso el reporte nos da una idea de que podemos reducir de 17 licencias disponibles a 6 para cubrir el 100% de la demanda, o podemos ir más allá y reducir a 4 licencias con un 99% de la demanda. Es decir, estaríamos cubriendo toda esta parte del gráfico, todas estas horas, y no habría problema con los usuarios. Pero bien, vamos a continuar con el análisis. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa mes con mes. Hay un reporte en el que nos dice día a día la cantidad
de licencias que utilizan a cada hora del día. Entonces, durante agosto del 2024, sí hubo usuarios que usaron todo el tiempo algunas licencias. Pueden ser que sean campers, que son los usuarios que la reservaron o que la abrieron su computadora el lunes y hasta 15 días después apagaron la máquina y liberaron la licencia. Eh, Aquí también nos puede indicar que hubo un proyecto en el que tuvieron que trabajar todos estos días. ¿Por qué? Porque al final llega un momento en que ya baja a ceros. Ya se ve más normal el uso de estas licencias. Pero esto fue agosto. Para septiembre también podemos ver que ya el uso ya es un poco más regular. Se centra a las horas de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, más o menos. Es el uso de este producto. Muy bien, si lo vemos semana a semana, también nos damos cuenta de que sí, su uso normal es de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde aproximadamente. Y vemos que usan muchas de las licencias que tenemos disponibles. Y esta es para la versión estándar. Entonces, en la estándar nos dice tenemos 50 disponibles y el máximo ha sido 26. Entonces también tenemos una oportunidad de reducir esta cantidad de licencias. Y bien, ahora vamos a traducir todo esto en números, porque acuérdense, el objetivo de negocio de esta compañía fue ahorrar. Entonces, si vamos poniendo los costos de cada uno de los productos de SolidWorks, nos damos cuenta que algunos ya están incluidos en las versiones estándar o en las versiones premium o profesional. Entonces, realmente los que nos cuestan son estos tres de en medio, la versión estándar, profesional y premium. Ponemos aquí los datos de disponibilidad, del máximo en uso y podemos ahora calcular los ahorros si usamos el 100% de la disponibilidad. Es decir, en la versión premium tengo 17 disponibles, pero si yo reduzco a 6, simplemente con este cambio, ahorraríamos aproximadamente $92,000. En la versión profesional, 57,000 y en la versión estándar, 100,000. Entonces, con este simple cambio ya tenemos un ahorro de $250,000. Si lo hacemos aún más agresivo el ahorro, podemos irnos al 99% de la demanda, reducimos más nuestras licencias y ahora podemos llegar hasta un ahorro potencial de casi $300,000. Entonces, esto fue lo que más le gustó a esta empresa. El costo de haber adquirido OpenIT se triplicó su retorno a la inversión. Entonces, fue algo muy interesante con ellos. Si seguimos viendo ahora solamente para el mantenimiento de las licencias, hacemos el mismo ejercicio. En vez de poner los costos de adquirir las nuevas, ponemos los costos del mantenimiento año con año. Entonces, el primer año, al reducir las licencias, pueden ahorrar 50,000, al segundo año 100,000 y así nos vamos año con año, ¿no? Este sería el ahorro simplemente de renovar las licencias que realmente requieren ellos. Este sería el ahorro potencial para la licencia anual. Si es que la compran a 12 meses, hacemos lo mismo. Vamos viendo el uso, cuántas tenemos, cuántas podemos reducir. Y para este caso serían $166,000, lo que pudiera ahorrar esta compañía. Y bien, para concluir, vamos a ver las estrategias de optimización. Entonces, ¿qué hicimos en los dos casos, los dos ejemplos que vimos del día de hoy? Para las licencias de red, identificamos aquellas que no se usan, lo que llamamos el uso cero. También vimos aquellas personas que tienen licencias por mucho tiempo en uso, los campers. Tenemos también los que tienen más de una licencia tomada. Vemos qué pasa con las denegaciones. Ya descubrimos que la mayoría de los servers estaban bien, solo había uno o dos que presentaban estas denegaciones. Vimos también las tendencias de uso. Medimos
cómo estaba todo el software y podemos ahí reasignar estos servidores de manera que el cliente no tuvo que comprar más licencias como originalmente lo tenía pensado. Algunas otras cosas que se pudieron haber hecho con ellos es medir el tiempo activo e inactivo del software, es decir, la interacción que tiene el usuario directamente con la máquina, para saber si esa licencia que abrió a las 9 de la mañana la utilizó todo el día o simplemente la usó una hora y después la dejó abierta ahí sin actividad. Y de ser ese caso, el siguiente nivel, la siguiente optimización que se pudo haber hecho es recolectar automáticamente esta licencia que estaba inactiva. Son los 3 niveles de OpenIT de los cuales ya hemos platicado en diferentes webinars. Ahora, para licencias individuales, aquellos usuarios que están ya sea por suscripción en la nube o por licencia individual en su máquina, es lo mismo. Identificamos los días que las usan. Detectamos usuarios casuales, usuarios expertos, vemos sus horarios de uso, es decir, si nos damos cuenta que la utilizan a medianoche y pues realmente el usuario no está ahí, pues están siendo ineficientes en el uso de esta licencia. Y así podemos hacer diferentes otras métricas para llegar a conclusiones que nos permiten definir qué tengo que hacer. Comprar más, reducir mis licencias, consolidar mis servidores. Incluso podemos saber si cambio el contrato a global o a local. O para los usuarios que utilizan diferentes de estas aplicaciones, ver uno por uno qué licencias realmente ocupan. Es posible que tenga 20 licencias premium para 20 usuarios que solo usan la parte estándar. Entonces ahí hacemos el cambio de licencia. Para ellos cambiamos el contrato y logramos reasignar las licencias premium para los usuarios expertos que realmente las necesitan. Muy bien, llegamos a la sección de preguntas. Evelyn. Gracias por tu presentación, Alfonso. La verdad es que sí tengo algunas preguntas de nuestros asistentes. ¿Sí? Y mira, la primera sería, aunque a cualquier empresa le apetecen ahorros en el presupuesto, ¿será posible que con OpenIT pueda tener evidencias del uso, cantidad de usuarios y tipos de licencia en el caso de tener una auditoría de SolidWorks? Es una muy buena pregunta. Sí, todo lo que vimos nos estaba mostrando reportes de quiénes la usan, la licencia, cuántos usuarios tenemos, qué tipos son los que están usando. Entonces, todo esto nos da las bases para presentar un buen reporte en el dado caso de que tengamos alguna auditoría. Ya no estamos a oscuras, ya tenemos visibilidad de lo que está pasando con nuestro software y nos sirve bastante todos estos reportes. Y aquí es donde la asesoría de OpenIT ayuda a las empresas también en estos casos. Ok. Pues sí. La segunda dice, ¿nos podrías hablar un poco más acerca de cómo se logran estos ahorros con las licencias? Si de cualquier forma tenemos que adquirir su solución, es decir, ¿no sería lo mismo ahorrar en SolidWorks pero pagar por OpenIT? Bien, sí. Aquí estamos hablando acerca del retorno a la inversión. Sí hay un costo por licencias de OpenIT, pero al ver los ahorros para cada tipo de software que podemos lograr, son mucho mayores, en algunos casos hasta 400%, comparado con el costo de OpenIT. Ya para esto tendríamos que consultar a un experto en ventas, pero sí, todos nuestros clientes nos dicen que lograron tener ahorros en sus presupuestos mayores a lo que costó OpenIT. Ok, ¿Mm? perfecto. Gracias una vez Bien. más, Alfonso, por compartir tus ideas y responder estas preguntas. ¿Tienes algunas palabras de despedida para nuestros asistentes? Pues sí, gracias. Por favor, contáctenos. Estamos en la oficina de OpenIT de Querétaro. Puede ser también nuestra oficina principal en Houston. Simplemente envíenos un correo. Puede ser para el día de hoy, webinars@openit. Con gusto estamos a sus órdenes para cualquier duda. E incluso pueden escanear este código QR para
para tener una consulta gratis de 30 minutos con nuestros expertos para cualquier duda que tengas de su licenciamiento de ingeniería, técnico o industrial. Ok, pues un ¿Mm? recordatorio rápido de que este seminario web está grabado y la grabación se enviará a su dirección de correo electrónico corporativa registrada. Una vez más, soy Bebly, su anfitriona. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Gracias, Alfonso. Gracias a todos. Buen día. Buen día.